Demetrio y la niña quemada. El viejo reloj cucú de Demetrio marcó las 10 de la noche mientras éste apagaba las lámparas de aceite alrededor de su casa para ir a dormir. Había sido un día muy pesado. Pasados 8 minutos después de que el reloj le diera la bienvenida a las 10 de la noche, cuando ya Demetrio se acomodaba en su cama de paja, se escuchó tocar la puerta. Se escuchaban lentas y pesadas aquellas tocadas, como si quien las diera estuviera sufriendo mucho al hacerlo. Demetrio, algo extrañado, encendió la lámpara que descansaba a su lado en la mesa de noche, y fue destinado a abrir la puerta. ¿Cuál fue la sorpresa de Demetrio al abrirla? Alcanzó a ver por el brillo que emanaba de su lámpara a una niña de no más de 7 años, totalmente quemada, que le decía: «¡Agua! ¡Agua, por favor! ¡Agua!». Demetrio, con el corazón casi saliéndole por la garganta, cerró la puerta de un azote, cerró las ventanas y casi infartado se acostó a dormir. Al día siguiente, exactamente a la misma hora, sucedió lo mismo cuando Demetrio ya se estaba acomodando para dormir. Fue por eso que al día siguiente se lo comentó a un amigo que vivía cerca de su casa, y este le recomendó ir a que una señora espiritista que tenía un pequeño tarantín a las afueras del pueblo. Demetrio, que no creía en esas cosas, decidió ir con el objeto de darle fin a aquella molesta situación que le espantaba el sueño todas las noches. Salió temprano, cuando a lo lejos observó el tarantín rojo donde hacía su trabajo aquella vieja bruja. A la señora le dio una fuerte corazonada cuando vio entrar a Demetrio, pero no le hizo caso. «Bienvenido, ¿qué desea?», preguntó Madame Lalou a Demetrio, quien le contó lo que le sucedía, y ésta comenzó a llorar. Le explicó que esa niña era su sobrina, que había fallecido en un incendio a las 10:08 de la noche. Ella estaba dormida y tenía sed. Toda su familia falleció en ese incendio, pero es el alma de mi sobrina María el que vaga, pidiendo un poco de agua. Demetrio, aún con los pelos erizados, preguntó: «¿Y no hay forma alguna de hacer que se vaya, que no me moleste más?». «Sí hay una forma», dijo la anciana. «Cuando la niña se aparezca de nuevo por su casa, sencillamente ábranle la puerta y denle un poco de agua. Es la única forma de que deje de molestarlo». Ese día Demetrio padeció un escalofrío constante a lo largo de su cuerpo. Faltaban 8 minutos para las 10. Demetrio se ponía las manos en la cabeza y sudaba a litros. De repente se escuchó el crujir de la paja seca y... Demetrio brincó, corrió a la cocina y tomó agua fresca en un tarro que ya tenía preparado para ese momento. Abrió la puerta y ahí estaba aquel cuerpo casi amorfo a causa de las llamas que la cobijaron aquella noche. Aquella misma hora... «¡Agua, por favor, agua!», suplicó la niña. Ya con el tarro en la mano y sin pensarlo 2 veces, Demetrio le sirvió agua que la niña bebió en un segundo. «¡Más, por favor!», le dijo la niña de nuevo. Este le sirvió de nuevo. En los ojos de la pequeña niña, Demetrio distinguió perfectamente, como si fuera una película, el momento en que la niña se quemaba. Un frío intenso heló la piel de Demetrio, y en los ojos de la niña aún se reflejaba el momento de su tragedia. Ya acabado el tarro, la niña se volteó y se fue, atravesando los matorrales, atravesando el bosque como si flotara, hasta que se perdió de los ojos de aquel asustado hombre. Se volteó y se acostó. Su cama se encontraba hirviendo, como si fuera el infierno propio. Al día siguiente, cuando fue a buscar leña para su consumo, observó parte del bosque totalmente quemada, del cual obtuvo un exquisito carbón que vendió en el pueblo y que le dio mucho dinero. Dicen que de esta forma aquella niña dio gracias a Demetrio por saciarle su necesidad y así poder descansar en paz. La casita del pueblo. La historia que voy a contar le pasó a mi padre cuando era jovencito. Tenía 19 años y vivía en Francia.
en una casa bastante grande que estaba a las afueras, rodeada de campo. Mi padre tenía 2 hermanas más pequeñas. La más pequeña de los 3 tenía 6 años y solía subir a jugar a la bohardilla con las muñecas. Un día empezó a decirle a mi padre que cuando subía a jugar siempre oía ruidos como si tiraran algo redondo y rodase por el suelo, pero que luego nunca veía nada. Mi padre le quitaba importancia, puesto que pensaba que eran las típicas imaginaciones de una niña, pero mi tía insistía en que se oían ruidos sin verse nada. Mi padre se lo contó a mi abuelo, y viendo que mi tía dejó de subir ahí a jugar, decidieron comprobar un día si era cierto que se oían esos ruidos extraños. Subieron, se colocaron a cada lado de la buhardilla, con una linterna cada uno, todo apagado, y con la premisa de que si oían algo, encendían las linternas para ver si verdaderamente había algo ahí que provocaran los ruidos. Permanecieron un buen rato ahí parados, esperando, y de repente se empezaron a oír ruidos de verdad, como los que había mencionado mi tía. Un sonido como si tiraran una nuez desde arriba y cayese rodando por el suelo. En ese momento encendieron las linternas, pero no consiguieron ver nada. Entonces apagaron las luces y esperaron otra vez, pensando que habían llegado tarde a encenderlas y que sería alguna rata o algún animal que se habría colado. Estuvieron así un buen rato sin conseguir ver nada, pero oyendo los ruidos que cada vez eran más frecuentes, y al final desistieron y bajaron. La historia quedó ahí. Pasaron varios días. Un día le dijo a mi abuelo a mi padre que tenía que bajar al pozo por agua, porque no había. Lo ató mi abuelo con una soga y lo bajó. Todo era oscuro y mi padre estaba un poco asustado, pero tenía que bajar. Ya abajo se desató y empezó a subirle cubos de agua a mi abuelo, hasta que sintió como una presencia detrás de él le respiraba cerca. Mi padre se giró rápidamente para ver si veía algo y oyó cómo unas voces suplicaban que desaparecieran de ahí, que no pretendían hacerles daño, pero que esa era su casa y habían fallecido ahí y no se iban a ir. Mi padre se quedó blanco gritándole a mi abuelo que por favor lo subiera. En eso aparecieron 2 personas. Le suplicaban que se alejaran de ahí. Mi abuelo subió a mi padre, que estaba pálido, temblando, y con la voz entrecortada, explicó que los famosos ruidos de la bohardilla eran de estas almas que se les habían aparecido y que tenían que desaparecer de ahí cuanto antes. En cuanto pudieron se marcharon y la dejaron vacía como ellos pidieron. Mi padre me contó esta historia hace ya muchos años. Yo al principio no me creía que estas cosas pudieran ser ciertas, pero creo que mi padre no me mentiría en algo así, y nunca olvidará esas almas que se le aparecieron para cumplir un deseo y descansar en paz. La habitación de arriba. Esta es una historia que le ocurrió a un amigo mío, o tal vez al primo de mi amigo, o al primo del primo de mi amigo. En fin, lo cierto es que esto es completamente cierto, verdadero. Todo ocurrió durante una fría noche de invierno, cuando Malena, una universitaria de 19 años de edad, tuvo que hacer las veces de canguro para conseguir algo de dinero. La joven debía hacerse cargo de los niños de un matrimonio que vivía a 2 manzanas más abajo de su casa. Se trataba de 2 niños, uno de 4 años y el otro de 14 meses, que apenas le causarían molestias. Al dar las 10 de la noche, Malena acudió al domicilio del matrimonio donde pasaría la peor noche de toda su vida. Era una casa enorme, tenía 2 pisos y una buhardilla de esas antiguas que parecía haber salido de una película de terror. Arriba se encontraba la habitación de los niños y la de la pareja, y en la parte de abajo había un gran salón donde la joven aprovecharía para seguir con sus estudios, mientras estaba pendiente de las necesidades de los críos. A las 10:30 les puso la pijama y los subió a la habitación en la que dormían rodeados de unos grandes muñecos de peluche que parecían tener vida propia. El tiempo comenzó a pasar lentamente y por fin llegó la medianoche. El cielo estaba completamente oscuro y una fina lluvia comenzó a golpear los cristales de la casa. Minutos más tarde, empezó a empeorar el tiempo
y lo que en un principio era una inofensiva lluvia de 4 gotas de agua, llegó a convertirse en una de las más aterradoras tormentas de los últimos tiempos. Debido a una subida de tensión en los conductos de corriente, las luces del salón se fundieron una por una, y la joven comenzó a notar cómo el miedo recorría su cuerpo de pies a cabeza. De pronto, comenzó a sonar el teléfono. La muchacha corrió a cogerlo, pensando que se trataría del matrimonio, pero no fue así. Al otro lado del teléfono podían escucharse los gemidos de un hombre que parecía querer asustarla. Era una voz profunda y tétrica, realmente aterradora. La joven apenas podía entender lo que aquel hombre decía. Era casi imposible descifrarlo. El miedo la envolvía cada vez más y la voz de este personaje se hacía más aterradora. La casa estaba completamente congelada. Hacía un frío espantoso. Pero, ¿de dónde procedía? Era como si alguien se hubiese dejado una ventana abierta. Pero ella ya se había asegurado de cerrarlas todas antes de acostar a los niños. El teléfono comenzó a sonar de nuevo. En ese mismo instante, los críos comenzaron a gritar de una forma agonizante. Malena recordó que podía utilizar el localizador de llamadas para poder saber de dónde procedían las llamadas y de quién era la misteriosa voz que la acosaba. Descolgó el teléfono, pulsó la tecla de localización y esperó durante unos cuantos segundos. Un bip fue el decisivo para develar el misterio, pero no hizo que el miedo desapareciera, sino todo lo contrario. Lo que la joven descubrió en esos instantes la dejó sin apenas poder respirar. Las llamadas procedían de la habitación en la que se encontraban los niños durmiendo. Por el auricular del teléfono pudo escuchar cómo la voz del hombre le decía a gritos: «Quédate ahí quieta. Enseguida bajaré por ti». De la niñera nunca se supo más. Su desaparición fue un misterio. La maldición del cura. En Rosales, durante 1811, vivía un cura muy querido por los habitantes de la región. Cuentan que el padre José María Carrasco, quien andaba por los 60 años, aunque respetado por toda la gente del pueblo, era muy celoso guardián de las buenas costumbres que enseñaba la iglesia por aquellos años de principios del siglo XIX. Al padre lo rodeaban muchas envidias, pues don Chema era el deshacedor de ofensas en el pueblo y metía su religiosa nariz en todos los conflictos, lo que le acarreó la enemistad de muchos, en especial del alcalde. La gota que derramó el vaso fue la llegada al pueblo de un señor llamado don Antonio Ampudia, quien vino con su esposa, la cual se daba aires de marquesa sin serlo, además de 4 hermosas hijas que hicieron perder la cabeza a todos los muchachos en Santa Cruz. También llegó con ellos el hijo de la familia, Tomás, un joven parrandero a más no poder. El comportamiento de esa familia causó todo un revuelo, pero el cura, quien se había mantenido al margen, se metió cuando Tomás se enredó en amoríos con Lucita Torres, la más querida hijada del religioso. Entonces se generó un combate que dividió al pueblo y el escándalo estalló cuando el gobernador de la Nueva Vizcaya mandó a un visitador para que se informara acerca de los supuestos hechos relatados en una carta en la que se acusaba al padre Carrasco de conspirador. El tal visitador, llamado don Francisco de la Serna, fue a hablar con el cura para aclarar el caso.
La velada se prolongó hasta las 3 de la mañana y como había bebido demasiado vino, no pudo irse, así que tuvo la mala suerte de aceptar la invitación del párroco para quedarse a dormir en la casa parroquial. A la mañana siguiente, todo parecía normal, pero al ir al cura al despertar a la visita, lo encontró muerto, sin poder darle el auxilio, pues en el sueño había fallecido. Se sabe que al parecer fue de un ataque cardíaco. Pronto la ponzoña de la gente comenzó a acusarlo, enviándole una carta al gobernador afirmando que el párroco era el asesino. Se dijo que Francisco de la Serna había sido envenenado por don Chema Carrasco, así que el gobernador lo mandó a encarcelar. La admiración hacia el párroco pronto se transformó en odio. El padre fue atacado por todos los civiles, por eso, sin soportar más su ira, dijo: «Pueblo malagradecido, yo los maldigo. Ni el polvo de su tierra deseo que me acompañe más. Que el santo Dios Todopoderoso los condene al fuego». Carrasco fue conducido por un soldado que le llevó hacia la capital del estado. Lo había montado en un burro, con la cabeza viendo a la cola del animal. La multitud que salió a verlo en la calle lo rodeó con burlas e insultos. El cura lloraba y se le veía realmente triste. Dicen que desde que el padre fue expulsado de la villa de Santa Cruz de Tapacolmes, hoy Rosales, en ese poblado se respiraba muerte. Cuentan que se hablaba en voz muy baja, como si se temiera molestar a algún enfermo. Los jóvenes suspendieron sus rondallas, el carnaval no tuvo a nadie interesado en participar, y el miércoles de ceniza, cuando el nuevo clérigo marcaba a los fieles, las mujeres lloraban sin saber por qué, y los hombres se sentían muy deprimidos. Entonces llegó el día fatídico en el que muchos habitantes de Santa Cruz vieron cumplida la maldición del padre. Ese viernes de Dolores el templo se llenó de feligreses. Alguien había construido un ramaje de pinos sobre el altar para adornar la celebración. La Virgen Dolorosa desclavaba las manos del Cristo crucificado con angustia. Vinieron de todos los ranchos, los vecinos del pueblo estaban ahí. No cabía nadie más en el templo. Parecía que la gente había asistido para cumplir la expiación de alguna culpa muy grande. Una de las velas se dobló y la llamita alcanzó un tronco resinoso. El fuego se multiplicó hasta alcanzar el techo de madera, que de inmediato ardió también. Todo ocurrió muy rápido. La gente, apretujada, no podía salir y la lumbre hizo presa a la multitud. Gruesas gotas de resina caían sobre las personas y se incendiaban en sus ropas en medio del terror más profundo. Todos adentro querían salir y los de afuera luchaban por entrar para salvar a sus seres queridos. Era un infierno. Después de demostrarse la inocencia del cura Carrasco, se fue a predicar a otro lugar y en una misa bajó del púlpito pidiendo la clemencia de Dios para un pueblo impío. En 1940 se reconstruyó la iglesia de Rosales y encontraron a varios muertos el mismo día en que el cura oró por el perdón de ese pueblo maldito. Los fantasmas de la casona en Chihuahua. Un niño que juega con una pelota azul, otro niño vestido de marinero, una niña triste, una mujer vestida de blanco y otra de negro, son algunos de los fantasmas que habitan en la casona. Ellos han sido testigos de los cambios de esta mansión, construida por el general Luis Terrazas. Se dice que la edificación de esta casa se inició en 1888 y se terminó en 1893. Don Luis la hizo para vivir con su familia y sus 12 hijos. Uno de ellos falleció en otra casa por un disparo accidental que le arrebató la vida. Después de eso, el general mandó deshacerse de todas sus cosas, pero ese niño ahora habita en la casona y deambula por la terraza de la casa. Incluso hay personas que lo han visto bajar por las escaleras jugando con una pelota azul. La casa fue heredada a Elena, hija del general, casada con Rafael Orcasitas, quien por su apego a la iglesia prestó el lugar a las hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado.
Esto sucedió durante la persecución religiosa, pues por mandato, las escuelas y colegios religiosos habían sido cerrados al igual que los templos. Años después, hubo presencias angelicales y demoníacas. La casa se convirtió en internado, en el Instituto América, y de ahí se ha asociado que algunos de los aparecidos son ángeles que deambulan por el lugar. A las niñas que en ese entonces estudiaban ahí, las asustaban los chirridos de alguna puerta que se abría o algunos ruidos y pasos. Contaban que a veces veían los fantasmas de otras niñas que corrían por todo el edificio. Hasta hoy siguen apareciendo, pero esta casa no solo fue convento e internado, también fue convertida en un burdel del pueblo. Esto gracias a la filmación de la película El Principio. En ella, Lucha Villa era la madame y la que regenteaba a las muchachas. De esta situación se desprende la leyenda de que también demonios deambulan por el edificio. En el corredor del baño de mujeres hasta la recepción camina un hombre. Juan Francisco relata que antes él tenía una oficinita en lo que ahora es el Salón Tres Castillos, donde había una puerta con broches, pero más tardaba él en ponerlos que una presencia fantasmal en quitarlos. Esta fue una de las primeras experiencias de este hombre a finales de los 80. El niño Marinerito es otro de los huéspedes de la casona. Este pequeño tiene entre 5 y 6 años. Cuando esta casa albergaba el centro cultural, el patio era de cantera con una fuente en medio. Se apagaban casi todas las luces, excepto las de la oficina y un pasillo. Así era como el niño se paseaba por la parte alta de la casa, donde claramente se veía su sombra cuando cruzaba por el barandal. Incluso algunos trabajadores relatan que tras una posada, una persona se quedó mirando el domo que tenía un espejo. Ahí podía ver todo lo que pasaba en la parte baja. Entonces vio al niño, pero no le tomó importancia, pues creía que era el hijo de otro empleado. Pasaron las fiestas decembrinas y un buen día se le ocurrió preguntar de quién era el pequeño. Todos le dijeron que era una fiesta de adultos y que no había algún niño. Otro hombre relató que un día, cuando funcionaba como centro cultural, vio a una mujer vestida de blanco que estaba sentada en la fuente del patio. Este joven, que en ese entonces tocaba en un conjunto musical, se acercó a la señora y le preguntó dónde estaba la gente. Pero esa mujer no existía, pues lo miró unos segundos y ante sus ojos desapareció. La casa como centro cultural albergó muchas exposiciones. Una de ellas fue la exposición de unas monedas de oro y plata. En ese tiempo un hombre fantasmal se aparecía custodiando las monedas. Eso hacía correr al vigilante que en ese momento había sido designado a la exposición, pues el ánima que se aparecía lo asustaba tanto que huía de ahí. Para otra exposición importante se requirió la contratación de personal de vigilancia. Incluso estaban armados. Pero ni así quisieron quedarse, pues veían a un niño vestido de paje deambular por los pasillos. Alma afirma que en varias ocasiones en la casa se colocaron altares de muertos. Las ofrendas y las velas hacían que la gente pensara que se invocaba a la muerte, pues en aquella ocasión varios aseguraron ver a la Catrina. También una escritora asegura que cuando la casona funcionaba como escuela, se decía que se prendían las luces. Incluso una maestra de la casa le relató que se oían muchos murmullos. Ella pensaba que eran alumnas de otra clase, pero al salir se daba cuenta que no había nadie. A finales de los años 80 y principios de los 90, una auxiliar administrativa llamada Lorena Chávez se casó y dejó de trabajar en el lugar. Tiempo después fue de visita con su niña de 5 años. Misteriosamente, la pequeña desapareció, así que los empleados la buscaron y le gritaron, pero no respondía. Tras una larga búsqueda, fue hallada en un recovedo, justo donde se ubica el mueble de la caja registradora. A la pequeña le preguntaron qué estaba haciendo, a lo cual le respondió que jugaba con otra niña. Nadie supo quién era ni tampoco la vieron. Aquella pequeña ahora ya es mayor de edad y aún recuerda perfectamente que estaba jugando con una extraña niña. Un diciembre, Antonio Ferreiro se encontraba en la capilla.
En el patio central había una venta de artesanías que estaban ofertando, pero se daría inicio a la construcción del restaurante. Eran las 7 de la noche cuando vio pasar a una mujer vestida de negro. Claramente la vio caminar por el patio y le dijo a un vigilante que le hiciera el favor de prender la luz del baño para que la señora no se fuera a tropezar. El vigilante acató la orden, pero a los minutos volvió y le dijo que no había nadie. Ambos fueron con la persona que se encontraba en la puerta, y éste les corroboró que ninguna persona había entrado. Cuando ya estaban en la remodelación para la instalación del restaurante, un pintor que se encontraba trabajando con los detalles, un día pidió que si lo dejaban entrar temprano. El trabajador se presentó a las 6 de la mañana. Esperaba que el vigilante le abriera la puerta, pero se abrió sola. Entró por sus cosas y al pasar vio a un señor con camisa anaranjada y pantalón negro. Él lo saludó con un buenos días, sin embargo, no recibió contestación, por lo cual volteó para volver a saludarlo, pero ya no estaba. El fantasma, poco atento, se había desvanecido. Este lugar ha sido el hogar de muchas ánimas, algunas buenas y otras malignas, pero eso no se sabe hasta que te encuentres con ellas.